Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Al Círculo de Lectura Short, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual. Y para iniciar, nos gustaría que nos presentáramos, iniciando por nuestro participante virtual. Hola, soy Samuel. Hola Samuel, bienvenido. Y continuamos aquí, por favor. Mi nombre es Ruth. Hola, yo soy Cielo. Yo soy Duru y... Ay, yo soy... Llegando con Bienvenidos, muchas gracias. Y pues damos inicio hoy donde vamos a leer a partir del capítulo del libro 3. De María de la que lo titula Los bandidos de Salomón. A mí me sonó como del viejo oeste cuando leí el título. Pero el capítulo 1 se llama Un escribano de cuentas. Entonces, bueno, dice aquí, por las tranzas de ese vizconde, me acuerdo de lo que viene y me da coraje. Bueno, dice aquí que comienza describiendo cómo estaba el vizconde. En su casa se acababa de levantar, dice, y en verdad que su posición se estaba levantado muy temprano. Dice que usaba una ancha bata de color amarillento, y un gorro encarnado de dormir, le cubría la cabeza. Dice que el pie lo tenía calzado con una ancha babucha de oro y descansaba muy llanamente sobre un cojín de terciopelo verde. Dice que dando su cuerpo una postura digna de un Alejandro el Grande o de un príncipe de las 1001 noches. Entonces yo busqué un personaje de las 1001 noches y me encontré. ¿Sí tienes el link que te pasé? Sí. De la película, del video. Entonces yo busqué personajes de las 1001 noches y lo primerito que me apareció fue una película de Tintán, de las 1001 noches. Oh, ya. Entonces, cuando vi la película dije, andaría así vestido, el vizconde, como anda ahí Tintán. Ándale, algo así. A la persona. Y bueno, la mexicanización de la cultura de los árabes. Entonces yo cuando dije, a ver, vamos a buscar cómo era más o menos, cómo lo está describiendo, y cuando me sale eso, no, pues estaba que me moría de la risa. Eso, no te preocupes, que ya te daré gusto. Desaficaremos todas las muertes. entonces, sí. Ahí está mi vizconde. El Tintán, sí, que trae el sombrero como... Pues bueno, me quedo con Es que se supone que esa es la bata. Ajá, sí. Sí, Bueno, depende. Sí, digo, ¿no viste el que vino? Los chavitos que eran burgueses y que venían unos zapatos verdes, zapatos azules, no, guapísimos los tipos. Y bueno, así al momento que vi ese video. Y bueno, aquí hay una frase también que me llamó mucho la atención. Que dice, el reloj debería ser para todos el libro mayor, donde se consultase sin cesar el valor del tiempo que se aleja y la indiferencia con que se debe pasar. Ya, esta frase me llamó mucho la atención, me gustó, porque lo leí y dije, el reloj, pues sí, lo consulto sin cesar muchas veces.
Dice más adelante, sigue ya hablando pues del evento, ¿no? Dice que el vizconde pues estaba así vestido como lo describe el libro y aparte como yo lo compartí ahí, otro lo compartió como yo me lo imaginé, y pues ya recibe al escribano, a don Remigio Flores. También dice cómo es, dice que el escribano era de alta estatura y tan delgado que parecía doblarse el peso de sus 50 años. Y bueno, Ruth, ¿sí te acuerdas para qué lo mandó llamar? Sí, porque ya él quería, como lo chantajeó, que sabía que tenía ahí ciertas, pues ya tenía cierta historial el señor de algunas falsificaciones en cuanto a testamentos, y le pide pues que él haga una falsificación del documento que él tenía para que la herencia precisamente de Adolfo, Sí, lo que acaba de inventara pues que él era el tío y la sobrina, todo el rollo, para que le quedara a él la... Y sí se lo hacen, de hecho don Remigio lo acepta y lo hace todo el trámite. Y pues logra convencerlo. Y esa es la escena entre estos dos, que son como ahora sí como los bandidos de cuello blanco, se podría decir, ¿no? Sí. Son otro tipo de bandidos. Y un testamento arreglado. Porque como que ya le hizo otros, o sea, porque sí, el título de vizconde, él se lo robó, o sea, él llegó y empezó a hacer fortuna gracias a todas las falsificaciones que le hacía el abogado, el notario. Sí. El escribano público. De hecho, también encontré una página donde viene hablando de la breve historia de los notarios públicos y habla, es el siguiente link, de breve historia. Y ahí esa notaría del Distrito Federal dice que pues que en principio eran escribanos públicos. Y ¿qué dice? Sí, básicamente la necesidad de asegurar los actos judicialmente trueques de comercio que celebraban los particulares en la antigüedad fue haciendo necesaria intervención de una persona que diera confianza, seriedad y tranquilidad a muchas personas en el sentido de que su trueque sería seguido íntegro. Sí, porque antes yo me acuerdo que de palabras se entregaban los terrenos, sí, todo. Entonces no había nada de que hacerlo ante notario. El notario ya te da cierta seguridad de que es porque existe un papel en el que una autoridad fue testigo de que tal persona le otorga a fulanito o compró, vendió, hizo pues cuestiones patrimoniales más que nada. para hacerlo legal. Y bueno, dice que aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, he dicho que abundan los tipos de bandidos de salón y creo que nadie lo pondrá en duda, contar que estudie un poco los círculos sociales, contar que se interiorice de tal o cual drama de familia, de tal o cual acontecimiento, que ni faltó la víctima ni el sacrificador. ¿Creen que a ella le haya pasado algo así, que haya batallado, que haya tenido alguna situación con un escribano público de entonces? A la escritora, a Refugio Barragán. Samuel, ¿tú qué opinas? Voy, espérame, es que estaba aquí. No, pues que esos son los peores, porque son los que se paran su cuellito así de que, yo soy buena persona, no pasa nada, y por acá te roban y te cobran el Infonavit 1000 años y chale. Yo creo que, pues, no tanto que a ella en lo personal, sino es lo que dicen, que eran los escribanos y todo eso, los notarios, y más en los pueblos, y a lo mejor muchas de las propiedades que quedaron abandonadas, y de repente apareció un dueño gracias a estos señores. Entonces yo creo que eso fue lo que vivió la escritora, ¿no? Pues es que en los pueblos se da más, ¿no? Porque pues pobre gente a lo mejor no tiene acceso a mucha información y pues ya llegan ellos bien buzos y pues ahí se hacen dueños de muchas cosas. Pero ¿qué opinan de la siguiente frase que dice ella? Los bandidos de asalto no abundarían tanto si no hallasen protectores.
Y esto no son solo que los bandidos de salón quienes aprovechan en los primeros la ocasión de comprar barato, aunque sepan que lo que compran es mal habido, así como de llevar a cabo por medio de ellos miserables venganzas. Yo creo que los bandidos de asalto son los bandidos de cañón, o sea, los que están como carnada para conseguir las cosas, y ya después los bandidos de salón son los que se aprovechan de estos otros bandidos para para comprarlo, ¿no? Para comprarlo de una manera muy económica. Las tierras o ciertas propiedades o terrenos que fueron conseguidos a mano armada, o sea, eso se ha visto todavía hoy en día. Si ustedes se fijan, no sé, cómo a los indígenas los despojan de sus tierras y los maltratan terriblemente, pero pues tienen que dejar sus tierras, los obligan a que dejen. Sí, porque como están amenazados. Están amenazados y constantemente los obligan a venderlas, o si no las quieren por las buenas, pues ahí van por las malas. ¿Y qué sucede? Que al rato esas tierras se convierten en grandes, las hacen, pues las sobrevalorizan, ¿no? Sí. Y lo que le dieron al campesino por esas tierras, ahora a la hora de la hora, pues ya te valen millones, porque ya le invirtieron ahí un buen de infraestructura para crear, qué sé yo, cosas de turismo, una gran tienda, qué sé yo. Eso sucede muchísimo todavía. Sí, sí, es cierto. Entonces, los bandidos del cuello blanco, como te digo, ya están. Sí, siempre presentes. Y también como que las casas de empeño y esos también, se me figura que también menciona, porque siempre ha habido casas de empeño. Entonces, ahí es donde lo que robaban, los bandidos llegaban, robaban alhajas, robaban relojes y las llevaban a las casas de empeño. Y el dueño podía pasar y ver, y dice, ese es mi reloj, pero... Más bien era. Sí, entonces creo que sí, híjole, pues cómo está tan actualizado, ¿no? Como un libro te hace entender muchísimas cosas que todavía, bueno, si lo estamos viendo en esos tiempos, todavía no sale ahorita, dices, no, pues no cambia el celular, no sigue igual. Sí. Estamos en las mismas condiciones. Como todo es un ciclo, ¿no? Ana, le volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. De diferente forma, a lo mejor, pero todo existe, nada ha cambiado, sigue pasando la misma situación. Y creo que este escritor, bueno, María del Refugio, sí reitera muchísimo lo que son las apariencias y cómo pues sí, cómo se manipulan todas estas cosas legales e ilegales de la sociedad, ¿no? O sea, como que sí se reitera muchísimo el los ricos acaudalados, cómo son aparentemente muy muy finos, pero denuncia pues ciertas particularidades de ellos, ¿no? O sea, de cómo se enriquecieron. Como que marca las clases sociales muy enmarcadas, ¿no? Sí, muy marcadas. Y como ella también valoriza más a los humildes, ¿no? Ella dice, bueno, no sabemos, muchas veces valoramos a quienes aparentemente, lleno de lujosidades y todo, creemos que es una buena persona, porque aparenta ser, pues por medio de lo que tiene. Y no volteamos a ver al indígena, al indio, por ejemplo, Martín, que es bondadoso, que es todo amor y toda entrega y todo, pero pues no lo ven, no lo ven, es un invisible. Ahí sí que es un personaje que ni siquiera lo toman en cuenta. Solamente María, que ella sí lo ve con ojos de bondad y sí reconoce pues como que quién sí vale la pena, quién no vale la pena. Eso se nota mucho en toda la narrativa siempre de María del Refugio, ¿no? Que siempre lo resalta, como las apariencias y de cómo cómo se dan esas prácticas. Será un poquito también recelo a la clase social alta. Sí, como que tiene un poco de recelo porque a lo mejor de alguna manera sí tuvo a lo mejor tuvo una experiencia, quizás. Yo cuando estaba leyendo dije, porque ellos, como ella, familia de clase media, viene de clase humilde, que se preparó el papá, creo que es maestro también. Y ella, pues, imagínense todo lo que le costó estudiar,
lo poquito, o sea, el haber terminado, porque en ese entonces era nada más la primaria, su primaria, el haber conseguido un trabajo, el haber llegado a un pueblo, el que la aceptaran como la maestra del pueblo por ser, o sea, porque ¿quién la debe haber rechazado? La clase alta. Sí, y creo que de alguna manera su vida ha sido totalmente un sacrificio para lograr lo que hizo. Realmente se fue por el camino correcto, por el camino de bien, y a lo mejor en ese camino se encontró con gente De todo esto, ¿no? Sí, De enemigos y demás bandidos que habían logrado cosas de manera ilícita, o sea, cuestiones de ese tipo. Ella lo recalca muchísimo. Entonces, de alguna manera como que sí te quiere mostrar una manera del bien, por el camino del bien. Y bueno, todos los personajes al final, bueno, después hablamos al final, pero digo, sí. No lo terminamos, no lo terminó. no, es que ya lo terminé. No, y, yo no quería La semana que terminar. entra, ya la semana que ya la entra. semana que entra ya les platicaré cómo. Hola, ¿qué tal? Porque al final, bueno, Tú también ya lo quiero terminaste. redimir Samuel? esa bondad, ¿vale? Sí, ajá. Samuel. ¿Le decías algo, Samuel? Creo que está ocupado. Y bueno, ya volviendo aquí a la historia, dice que después llega Vicente Colombo con el vizconde, y el vizconde ya trae su plan de, pues, como ya habíamos visto, de casarse también con María, para quedarse con el oro, así que con el paquete completo. Y le empieza a expresar de que, pues, Le pide la mano. le pide la mano de su hija, que por bien de ella, que porque, pues, por bien de él también, de Vicente. Él supo llegar a Colombo, porque él sabe que como siempre ha estado escondido, y la muchacha salió, o sea, ahora sí, ¿cómo le puedo llegar? Pues le estoy ofreciendo para que ella pueda salir, la vizcondesa, iba a ser... Ya hasta la virreina, ¿no? Casi, Casi casi le ya. prometía el virreinato y la cosa. Sí, porque le dice, convéncete, Vicente. Desde que esas rocas se abrieron para que la paloma tendiese el vuelo, se sentenciaron a no volver a escuchar sus arrullos. Y al final que ya lo convence, dice lo que mencionaba Ruth, gracias Colombo, gracias. Tu hija será dentro de poco virreina. Y solo entonces comprenderás el bien del sacrificio que hoy te impones. Virreina, exclamó Colombo. Pues imagínense, ahora sí que era la primera dama, Ajá. la paloma. Sí, entonces pues ya él se ve muy ilusionado porque su hija pues va a salir de aquellos hoyos subterráneos y va a poder tener pues de alguna manera su honor y pues ya no iba a estar como la hija del padre bandido, sino que ya iba a tener un título nobiliario y todo lo demás. Y lo acepta, ¿no? Sí lo acepta. Sí. Sí, al final sí lo acepta. Y luego acá, en este mismo libro, en el capítulo 2, donde empieza ya una tarjeta inesperada. Me gusta esta parte porque dice, lo voy a leer, dice, 8 veces se ha puesto el sol tras los altos vericuetos de los montes en medio de una corte nudífera de plateados perfiles nacarados a rebascos. 8 veces la aurora había traspuesto los umbrales de la noche para teñir en grana los oscuros horizontes, despertar a los pajarillos y entonar con sus deleitables armonías el primer himno a la majestad de Dios, artífice supremo de todas sus bellezas. 8 veces se había inaugurado esa fiesta cotidiana de la naturaleza que comienza con la salida del alba y concluye con la puesta del sol, para renovarse las pocas horas con la misma magnificencia y el mismo aparato regio y la misma armonía. 8 días habían transcurrido desde que el vizconde y Colombo se habían puesto de acuerdo para llegar a efecto con las pretensiones del primero acerca de María. Es una poesía. Una de las cosas que tiene el refugio es esto, que tiene muy bonitas descripciones de la naturaleza. Y sabe cómo poéticamente como deleitarnos porque tiene como cierta musicalidad las palabras, ¿no? Como que sí, y o sea, continuamente en todos los pasajes
hace alusiones a metafóricas, por ejemplo, sobre el reloj, sobre el tiempo, sobre los amaneceres y atardeceres, los montes, los paisajes. Pues sus otros libros son de poesías. Muy bonitas. Sí. Entonces ella es más que nada, sí. Pero además la poesía es una poesía de lo más simple, lo más sencilla, muy entendible, porque a veces lees alguna poesía y tú dices, bueno, ¿y aquí qué quiso decir? También. Sí, pero ella es como que todo elogio, ¿no? Toda belleza, toda dulzura. Se me figura así como que una persona muy dulce, muy tierna. A mí se me hace muy romántica también, muy de romanticismo, pero también las descripciones son muy plásticas, así como que tú te lo imaginas y lo ves como en una pintura, lo ves así como pincelado, Yo no, sí se me muchos figura. colores, maneja mucho los colores. Ahorita que dices eso, sigue hablando de la avaricia del Vizconde, ¿no? Que ya conforme voy leyendo me lo figuré como a Enrico Macpato. Y dice aquí hay una frase que lo dice para el Vizconde: oro y más oro, he ahí su Dios, y por ese oro cometen los crímenes más espantosos, por ese oro ahogan en su alma los sentimientos más nobles, por ese oro sacrifican hasta los seres que les son más queridos y rompen los vínculos más sagrados. Sí, sí. Sí, y eso es como la manera en que ella sí, es como poesía, es poético, o sea, ella se exalta de todas las acciones y las va como justificando, no, las va como juzgando, ¿no? Se va juzgando las cosas. Ahí también, por ese oro, como sacrifican todo. Sí. De alguna manera, como narradora, se involucra muchísimo con la historia y te hace ver qué acciones, como entre la maldad y la bondad, también. Sí. Te quiere hacer ver eso. Bueno, continúa la historia de que pues ya está todo arreglado, el Vizconde ya se va a casar con María, ya está de acuerdo el padre. Pues, ¿qué sigue? Voy a buscar a la doncella. Sí, pues hay que decir, hay que proponer el matrimonio. Sí. Entonces ya, creo que ella llegó, ¿no? No, le mandó una tarjeta, invitándolo a su casa. Sí, porque ella estaba en Ciudad Guzmán. Andaba en Sayula. Sayula, y se fue a Guadalajara, se vino para acá. Y Ahí es donde yo sí me perdí, en espacio. sí, bueno, María le manda una tarjeta, aquí ya lo encontré, y decía así: María Granados se ofrece hoy a las órdenes del señor Vizconde de Miranda, calle de San Francisco, número 27, piso segundo. O sea, ella vino. Sí, porque le dice, ya hasta me lo trajeron en bandeja de plata. Yo que me iba a mover de mi casa, así dice, ¿no? Sí. Entonces se fijan como la narradora también como que nos dice cómo piensa el personaje. No, pues yo lo tengo todo más que arreglado, estaba venido a la doncella para acá. Ya. Y también ahí habla de que, pues bueno, cuando se da el encuentro, pues lógico, el Vizconde queda impactado. Queda súper impactado de ver pues la belleza de la mujer, de la muchacha. No la conocía, ¿verdad? No la conocía. En ese momento la conocí. Sí, porque no la habían llevado primero con ella cuando salen de las túneles. Sí, que le acomodó en la casa. No recuerdo. Pero bueno, dice que pues se quedó deslumbrado de su belleza, pero pues María también ya al escuchar que estaba comprometida, pues ni modo accede, pero no accede nomás por así, sino que lo condiciona también. Pero así como que muy sencillo, sí lo que ustedes digan, así como que, Pues también para la época, a lo mejor, porque los padres quedan, a lo mejor ahorita sí se revelan. Pero de todas maneras, María también ya tenía la intención de persuadir al Vizconde de alguna manera en esos andares
Sí, sí, sí. en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que quería era también sacarle la verdad en cuanto al secuestro de Cecilia y al secuestro del papá de Cecilia. Que también tenía ella esa intención, pero como ya vio que el vizconde se la adelantó y le dijo, pues ya tu papá ya me prometió tu mano, entonces ella le dice, pues acepto las condiciones de mi padre, pero tengo una condición, que la libertad del papá y de la hija. Dentro de estos planes que cada personaje tenía, bueno, los personajes principales, ¿cuál creen que es el más malo? ¿El del vizconde? ¿El de Colombo? Yo creo que el más malo sí es el vizconde. ¿Verdad? Porque Yo también Colombo creo puede eso. asaltar dinero, puede asaltar lo que tú quieras, todas las cosas materiales que tú quieras. No sé si haya matado personas. Sí, Yo creo que sí. Para robarlos los tuvo que matar. Algunos. Pero yo creo que el despojo de algo material no es tan duro como algo tan destino como... Dejarlos en la calle, o sea, robarles todo, robarles nombres, robarles toda la exposición. Creo que es lo que le pasó a la mamá de Cecilia, por eso están pobres. Porque le robaron todo. Así es, como que eso de que sea también un autor intelectual y no tanto, da más coraje el intelectual que el material, porque al final después, más adelante sabemos que contrata a alguien para mandar al refugio al señor, al notario. Pero sí. Y eso a mí se me hace de lo más, también más, se me hace más horrendo eso, que tenga que pagar por matar a alguien, pues, que hace el trabajo duro que lo cobra. Sí, pero esa es la cabeza, ese es el intelectual. O sea, siempre tenía alguien que llevara a cabo sus planes, ¿no? Es como que la hipocresía mata todo lo que fuera de demás. Sí. Pero bueno, son igual también de divertidos. Sí, y ahorita Se que ayudan unos dices a otros. que el vizconde mandó matar El al escribano público, es cuando llega con Pancho. Pero para llegar con Pancho, me llamó mucho la atención que dice que va a buscarlo, dice, torciendo algunas calles, presto se halló en el puente de San Juan de Dios. Ah, la descripción de San Juan de Dios, yo vi, se me olvidó, les iba a tomar las fotos porque me encontré un libro que cuando estaba pasaba el río de San Juan de Dios. De verdad, sí dice que pasa el río todavía. Sí. Sí, entonces sí me acordé porque lo vi el libro y dije, ay, prometo que para. Sí, de hecho dice, detúvose allí quizás para orientarse o para tomar aliento. El río se deslizaba ruidoso y desapacible, comunicando al sitio cierto melancólico pavor que hizo al nocturno paseante voltear la cabeza a todos lados y seguir adelante. Ya en el barrio de San Juan de Dios, tomó hacia la derecha por una calle polvorosa, sucia y algo despoblada. O sea, imagínate aquí cómo describe el río. Mi libro sí dice qué calles son. Sí, imagínense cómo era, es que Guadalajara, pues ahí se terminaba, o sea, no había nada, eran los barrios más pobres. Y más atrás dice que Patiño andaba en la garita de Mexicali. Ese sí, como me acordé de ahí, del templo de México. Sí, o sea, yo también me quedé, ay, cuando leí esto, yo también pensé en buscar una imagen del río, pero sí, me lo imaginé y dije, no, hay muchas, sí encontré, de hecho, de los libros que estoy clasificando, me llegó uno de San Juan de Dios, del Agua Azul. Ajá. Y viene... El Parque Agua Azul, sí, mi papá que estaba junto, no estaba la calzada donde sale el gallo, y eran todos juntos. Y pero como llega a pasar la calzada donde sale el río, por eso hay un puente que une el parque. Ya ves que el parque está dividido por un puente. Y que tú lo puedes, si estás adentro del parque, lo puedes cruzar el puente y pasarte a las canchas. Sí, del otro lado. Del otro lado, pero ese que antes era todo. Sí, porque eran los baños, no estaba. Sí, ahí nace el agua. Ahí son nacimientos de agua. Por eso siempre ha habido inundaciones en lo que es la calzada y el camino, porque el agua busca su curso. Sí.
Hay una página en el Facebook que se llama Yo Amo Ser Tapatío, no sé si es Tapatío o Soy Tapatío, y publican muy seguido fotografías antiguas de Guadalajara, de cómo eran algunas calles. Igual pues voy a hacer una búsqueda para conocer el río de San Juan de Dios. Y con eso yo se las... Sí. Yo la pregunta que cómo se conecta el círculo. Ah, Sí, luego, o sea, también algo que se me hace padre de este libro es, volvemos a lo mismo, cómo describe todo. Inclusive aquí empieza a describir a Pancho. Dice que Pancho era de estatura baja, color trigueño, fisonomía repugnante, nariz remugada, como los salientes, y la mejilla izquierda marcada con una ancha cicatriz. Su nombre bautismal era Pancho Becerra, pero todos los conocían por el Jicote. Bueno, el Jicote fue el encargado de matar al vizconde. Bueno, hay una canción, ¿quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? A la hora que lo leí, se me vino la canción. Pues bueno, le da 25 duros. ¿Cuánto equivaldría 25 duros ahorita? Eso no lo busqué. Me está ocurriendo apenas ahorita. no sé qué son duros. Era la moneda. La moneda, era una moneda. Y bueno, ya se pusieron de acuerdo, sale de la casa del Jicote, y después el Jicote, pues... Hola maestra, buenas Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un poquito tarde, pero bueno, estoy aquí, ya lista. Qué bueno. Qué bueno, Bienvenida. Estamos Apenas me voy. platicando. Ay, perdón. ¿Nos quiere comentar algo del libro del libro 3? De los hijos, de la hija del bandido. Pues sí, aquí lo tengo, pero como apenas me estoy, tratando de conectar, no sé en qué van. Ahorita estamos platicando sobre cuando el vizconde manda a matar al escribano público, cuando contrata a Pancho. Ajá, sí. Vamos a platicar sobre cómo va llegando a la casa de Pancho, porque es por la zona de San Juan de Dios, cruza el puente y escucha el río, que aparentemente es un río muy caudaloso en ese tiempo. ¿Y qué página es, más o menos? ¿Mande? ¿En qué página están? 135, más o menos. 135. Ah, ok. Para ponerme ya ahorita al corriente. Ajá. Déjame ver. Es una moneda duro, sin nombre. Ah, De mira. 5 pesetas. Ujú. Aquí tiene Cielo, que es un duro. ¿Lo puedes leer, Cielo, por favor? ¿No lo compartes? Duro es el nombre informal que recibe la moneda española de 5 pesetas, así como el valor de dicha moneda. También se denomina popularmente algunos múltiplos de 5 pesetas en duros. Estando entre lo más comunes 5 duros son 25 pesetas, 20 duros son 100 pesetas. Oye, pero yo no sé por qué el vizconde tuvo que mandar matar al refugio, o sea, no tenía necesidad. Si ellos ya habían quedado en que iba a ser un secreto lo de la falsificación de los documentos y todo ese rollo, o sea, qué necesidad de matarlo, ¿no? Como que digo, ya déjalo al favor, pues ya déjalo, o sea, pues ya para que se lo No. lleve a la tumba el secreto. Ya. No, porque por más que sea un secreto, un día de borrachera, suelta la boca. O sea, igual y la soltó todo. Pues sí. Bueno, sí, se la soltó muy así como que muy cerca. Ajá. O sea, no creo que si existe confianza entre bandidos, ya hablando de las confianzas que se dan ahí, porque bueno, tú me haces un favor, yo te hago otro favor. Es así como se ha manejado entre Sí. Colombo y Vizconde. Sí. Y ahora resulta que el refugio pues le va a hacer el favor porque él sabe de que, bueno, si no lo hace, ya quedó también chantajeado. Yo no sé para qué tanta maldad dentro de toda la maldad. Después de todo le hizo el favor, que a lo mejor hubiera conseguido ya la herencia y en algún momento él pudo haber hablado en una borrachera, lo que como haya sido, pero pues si él ya tiene los documentos ahí demostrados y demás. No, porque los pueden refutar, o sea, los pueden anular.
Sí. Bueno, ahí fue como que esa parte de la historia dije, ay, bueno, ya no, el error del Visconde dentro de sus planes, ahí fue un error. Pues sí. Así como el pensamiento criminal, ¿sabes? Ándale, nunca pensó él que le fuera a pasar algo, ¿no? Pero igual en la vida real pasa lo mismo. A los abogados de los narcos se los echan. También, Sí, sí, cierto. Y vaya que se puede decir, yo creo que tienen ahora más secreto profesional un abogado actual, y de todas formas se los echan. pues sí, la ley de la vida, ¿no? Que te metes en estos andares y pues No no terminas bien. no Sí. terminas bien, exactamente, sea como sea, le va mal. Entonces, pues, pero bueno. Y luego, siguiendo ya con la historia, en el capítulo 4 de este tercer libro todavía, que se llama Retrocediendo, me gustó mucho lo que dice aquí, dice, ¿por qué retrocede? Porque dice, al tener en mis manos una preciosa, dice, diga de mí lo que yo he dicho de más de un autor, al tener en mis manos una preciosa producción suya. Aquí hay un vacío que el autor o no quiso o se le olvidó de llenar. Entonces lo que hace aquí en este capítulo es llenar los huecos que ha dejado vacíos En la historia. en la historia. En el por qué decía una carta que le dio María a Martín, y donde dice que lo interesante de esta carta estaba concebido en estos términos. Han hablado tanto de las bellezas de la capital, Padre mío, que he entrado en deseo de conocerla. Me concederás tu licencia, y es cuando se vino para acá a Guadalajara, que deja Sayula. Y así, en este capítulo, pues sí habla de muchas cosas que se quedan como en stand-by a lo largo de la historia. Creo que sí, algunas partes de la historia le quedaron un poquito huecas desde mi punto de vista. Ya al final, después vamos a comentar algunas cosas, no sé si sea conveniente que me adelante también con respecto a eso. Pero ya ves que hay también el que después se sabe pues dónde estuvo, quién rescató a Cecilia y en dónde se encuentra. Ese personaje, ya fue agregado así como... Muy de relleno, ¿no? Pues resultó ser ya... Yo no lo he terminado. Pues, pero no, ya no me pudo dar bien un cierre adecuado, como que ya al final el personaje aparece de la nada en una discusión en la casa de María, donde ella está a punto de ser apresada, y resulta que llega él y dice, Sí. calmado, yo tengo a Cecilia, así como que dije, Hasta ahí llega. Sí. bueno, eso mejor no se los cuento, ya se los conté, ¿verdad? Pero bueno. Ya no les digas. Porque no he llegado Es ahí. un pequeño ejemplo, pues, de que sí a la escritora, y ya al final le costó trabajo como que darle como cierta coherencia a la estructura del relato, porque como que ya hay... Yo también ya terminé la historia, y de hecho en escenas como esa dije, esta parece una historia de Televisa, que luego cómo le buscan para que así de fácil. Sí. O bien de repente sale este personaje que es El Salvador. Así es, ¿no? Entonces, creo que sí, está muy, muy bien lograda la historia porque sí te atrapa al principio, tiene muy buena... Pero creo que al final le costó trabajo a la Terminarla. Como que darle una coherencia. Como que se fue enredando un poquito así. Y por eso sufren esos capítulos en los que, ay, pero déjenme retrocedo porque me faltaron estos huequitos. Es como que les quiero explicar por qué tal personaje pasó así, o sea, como que ella quería que todo estuviera bien claro, bien entendido, pero al final, ya no supo, como que siento que sí, ya no le supo darle bien el cierre. Que luego ustedes me dirán, y son esos ejemplos, lo que dice Lulu y ese otro que les digo que el personaje aparece así de la nada y no me agarren a María, no déjenmela. Casi No. María tenía que ir a la cárcel, definitivamente. Aquí hay una frase Ya de ella, después. dice, pero así es la vida, si la estudiamos con todos sus amargos sarcasmos, vaya de miserias, por cada millón de lágrimas ofrece una sonrisa.
Entonces, como que ahí la justicia entre, como que María del Refugio, no sé, quiso que triunfara el bien, de alguna manera. Ya sí me estoy adelantando un poco. Y quiso como que la historia le diera así como que su personaje se librara. Quedara limpio. Quedara limpio. O sea, que a pesar de ser la hija del bandido, Ajá, que sí, sería bueno. pero bueno, se Luego hay que leer otro libro de ella para ver si son la iguales. siguiente semana ya les platicaré. Calla ahorita. Sí, callo. No voy a terminar, no me he querido aparte no me he querido adelantar. Maestro, ¿a usted qué le pareció esta parte? Donde Pues a mí me parece que sí junta muy bien todas las cosas, las va hilando y me parece muy detallada todo lo que cuenta de cómo este hombre, el abogado, que pues es un corrupto de lo peor, pues tiene que acabar así, no puede acabar de otra forma. Sí. Y se me hace como que lo plasma muy bien la escritora. Sí, claro. Sí, o sea, ella sí condena, se ve claramente su postura ante la maldad y la bondad y ante quienes están siendo corruptos y ante quienes, a pesar de estar manchados por el honor y ser hijos de un bandido y todo, pues son bondadosos, entonces hay que redimirlos por eso. Entonces sí tiene sí tiene muy claro, pues, y es muy recalcando su postura en todos los acontecimientos de cada personaje. Sí, y este abogado yo creo que desde un principio se ve, ¿no? O sea, es un abogado corrupto, anda en tratos con un personaje que es su cliente, que es un malviviente, es un asesino, pues es un sujeto delincuente, y entre ellos y también con el papá de María, pues no puede ser una relación, que se espere que va a terminar bien eso, porque ahora sí que si entre delincuentes andan haciendo todos esos tratos, enjuagues, pues van a terminar mal, porque ninguno de ellos es honorable. Así es. Yo creo que Sí, tiene que terminar así, no hay otra forma de que pueda terminar. sí, así es, creo que sí. Se me figura así como cuando te dicen, si te portas mal o actúas mal, acabarás mal. Exactamente. Más tarde o más temprano, pero pues van a terminar mal, porque unas situaciones tan deficientes como las que tienen, unas relaciones de ese tipo, con engaños, con actitudes de delinquir, pues no pueden terminar bien, definitivamente. Así es. Sí, esperemos que sí en eso creamos que María del Refugio nos quiere decir que sí existe la justicia y que sí puede haber, que acaban todos mal, quién sabe, porque ya vemos ahí a Angélica Rivera con su casa. Perdón, de que también han hecho ahí sus contratos y ya sabemos que esa casa la consiguió en 80 millones de pesos. Entonces, pero no le ha ido mal, pues, no le ha ido mal y con todo el cinismo ya dice que con su trabajo y todo, bueno. Entonces, quién sabe si María del Refugio se cumpla, pero bueno, aquí no es una novela. Sí. Aquí una novela de ficción. ¿Verdad? Sí. Y pues bueno, más adelante habla cómo Pancho, pues, acaba con la vida del escribano, aunque lo deja hablar primero, o sea, no lo mata luego, sino que pues le da un momento para que hablen. Dice que lo acribilla y dice que acto seguido el escribano comenzó a gritar, auxilio, auxilio, pues lógico, ¿no? Un montón de gente chismosa llega y dice que llegando a su lado, una persona dice, hincó una rodilla entera y dijo al herido cariñosamente, hermano mío, basta comparecer ante el Eterno, quizás en estos momentos la eternidad se abre para recibirte,
y es necesario que entres allá purificando con el sacramento de la penitencia. Dime tus culpas, que yo te las perdonaré en nombre del Omnipotente. Yo creo que era un sacerdote. Ay, también mucho de dudar, ¿eh? Ahí también hay mucho de dudar. Porque primero, bueno, ese evento se da en la noche cuando supuestamente todo el mundo está dormido y está en las calles solas y no hay ningún alma en el mundo que te pueda ayudar. Y de repente ya el Señor dice auxilio, auxilio y todo el mundo sale. En la calle de San Felipe. Bueno, ok, auxilio, auxilio y todo el mundo sale. Pero qué rápido es para conseguir también un sacerdote, ¿no? Muy rápido para que el sacerdote llegue y te confiese. Pues es una novela. Entonces ahí ya todo está muy forzado para que diga, bueno, el personaje tiene que decir sus maldades y tiene que, así que tiene que saber la verdad. Ahí es donde dices, a ver. Bueno, yo creo que aquí, el marco de verosimilitud de esta novela. ¿Más de maestra? yo creo que cuando llega el final, como en este caso, que no se le esperaba, como que pasa un recorrido rápido por su vida y sí se arrepiente de todas las que ha hecho, por eso pide al sacerdote, yo creo, ya se ve que está a las puertas de la muerte, como que sí se arrepiente, dice, ya lo único que me queda es pues tratar de salvar mi alma, porque pues he hecho tantas. Sí. No, y luego le preguntan, ¿conocéis al asesino? Y luego responde el escribano, no, pero sí a la mano que le pagó. Le preguntan su nombre, ya, el vizconde de funeral, ya. Ahí pues, también me quedé como que, ay. Pero ¿cómo sabe que esa persona precisamente lo mandó a matar si ella había hecho muchas trampas? Ah, no, es que fue el vizconde, yo lo sé, pues, digo, tenía muchos enemigos y tenía muchas personas que a lo mejor podían dar Y sí estaba platicando con un sacerdote, aquí dice, el sacerdote viendo que el moribundo daba las últimas señales de vida, le aplicó la santa unción. Bueno, le debe echar la bendición, ¿no? ¿Por qué? Sí, como que le perdonó los pecados, ¿no? Así como que... Sí, no, pues es que en nombre de Dios, su papel de sacerdote... puedes ir en paz al cielo. O sea, su papel de sacerdote fue exactamente, o sea, darle la extrema unción, que se llama, sí, le puso sus santos óleos, y entonces, pero, ¿cómo tan buen sacerdote? ¿Dónde está el secreto de confesión? Que se voltea con el policía y le dice, pues fulano. Ajá, de veras. O sea, se supone que no tenía que haber dicho. es un secreto de, ahí es donde a mí, ahí sí no me gustó eso, porque era secreto de confesión. O sea, le dio un secreto de confesión, le dio la absolución, y luego voltea con el policía y le dice, lo mandó a matar fulano, vayan y por él. Ese detalle también se me hizo muy así, como que, si de por sí, la figura de la sotana. Y bueno, sabemos que es nada más de palabra de una persona que murió, pues cómo compruebas que realmente, pero ya dentro de un juicio jurídico dices, a ver, ¿cómo le comprueban al que tiene que realmente matarlo? O sea, así tan sencillas las cosas no son también, ¿verdad? Pero bueno, Ya te están haciendo una corte como ahorita. Antes no, lo sentaban en un banquillo y el pueblo, es culpable, sí, que lo cuelguen, y lo colgaban y ya. Que le corten la cabeza. Córtenle la cabeza. Ay, Dios. Como la reina, le presentamos a la reina de corazones. Sí. Y bueno, pues ya mandan cerrar la casa, revisarla toda. Bueno, no se llama revisar, ¿cómo se llama? Sí, pues ya la encuentran ahí. Ajá. Yo creo que eso fue la comprobación, lo que le encontraron las cartas y papeles, a lo mejor le dijeron, no, pues el vizconde se hizo pasar por fulanito tal, y cosa que el vizconde muy mal hecho, porque también digo, como mente criminal, yo no dejaría los papeles así como así, o sea, a lo mejor hasta los destruiría, ¿no? Y ya dejaría nada más. Ay, yo, Pero siempre dicen que los culpables dejan indicios donde dicen. sí, ¿verdad? Es como su refugio. Entonces se cierran tanto que se les olvida si algún día llevan la fiesta hace años, pueden ir a investigar. Ya ha pasado con este último piloto en Alemania.
Ah, también. Ah, Que con la sí. caja de la caja negra de... Pero llegan a su departamento, investigan y todos los indicios de que él no era apto para estar volando ni nada. Entonces siempre Porque hasta dejan- le investigaron su computadora, todo lo que navegaron. Y hasta habían encontrado que él había buscado cómo suicidó, la mejor manera de suicidarse. Ujú. ¿Ah, sí? Sí, Ujú. yo también me puse todo ese rollo. Sí, y pues ahí sí se dan, no sé, se dan como los, pues sí, ciertas cosas que dicen, pues sí, quería hacerte ese tipo de, todo apunta que él es el autor de ese vuelo. Y bueno, en el capítulo 7 dice que hilo suelto. Dice, ella ya está por terminar el libro, dice, antes de terminar este libro y como epílogo de él, voy a recoger algunos hilos sueltos que en nuestro paso vertiginoso he dejado pendientes, hilos que nos conducirán a echar una rápida ojeada sobre algunas escenas, no aclaradas todavía, y que serán muy necesarias para la mejor explicación de los sucesos que venimos desarrollando. Entonces, esta Yola nos habrá puesto algo en el text antes de continuar. Esa parte se me hace muy moderna porque como que agarra ya todos los hilos sueltos que andan por ahí, dice lo que ha pasado anteriormente, como se me hace muy moderno porque va para atrás y para adelante, ¿no? ¿Es esta parte? Creo que sí, ¿no? Porque ya hace algunos días que la leí, pero me parece que es así, ¿no? Sí. Sí, habla de varias cosas, entre ellas, habla de lo que le pasó a Cecilia. De Cecilia nada más supimos de que, pues, como quien dice, la raptaron, se la llevaron y en el camino alguien más la volvió a raptar. Fue raptada 2 veces. Uh-huh. Aquí también habla de eso, de ella. Dice, al caer de la tarde en que se consumó el rapto de Cecilia, Vicente Colombo y Teodoro, sentados en una roca, esperaban ansiosos en el pico del Águila la llegada de Patiño y de su linda prisionera. Aquí habla de que, pues, como Patiño se quedó platicando o amenazando a María, no se percató de que habían secuestrado otra vez a Cecilia, y llegó y les dijo que, pues, que como los estuvieron persiguiendo, pues él corrió y dejó que se la llevaran. Dice, en el caso de Colombo, dice aquí que era la primera vez que veía fracasar una empresa, y como era algo supersticioso, creyó que su estrella comenzaba a hacerle contrario. Sí, creo que sí. Estaba muy en lo cierto. Dice, mi negro el pensamiento de asaltaron, concluyendo por pasar el resto de la noche pensando en María, la que acostumbrada ya a otra clase de vida no podría resignarse en lo adelante a la soledad de aquellas rocas. Y pues sigue ahí también, viene hablando del pleito que traía Patiño con Teodoro. Pero también aquí, nuevamente, Teodoro, el que es el brazo derecho de Colombo, como que vuelve a dudar del Patiño, porque como Patiño es tan valiente, pues como que le pasó esto. Yo aquí veo a Patiño y a Teodoro más o menos como una imagen a Vicente Colombo, como si fuera Dios, ¿no? Y a Teodoro como si fuera el guardián, y a la izquierda Patiño como el diablo. Así como se imaginé cuando estaba leyendo ya más. Pero Teodoro siempre, o sea, le decía, a mí algo me huele mal, Patiño no es de fiar, y Patiño no es de fiar. Uh-huh. Y esta parte donde pierde a Cecilia por estar discutiendo con María, por estarla amenazando, pues a Teodoro se le hace todavía más sospechoso eso. De por sí que como que no le agrada mucho Patiño a Teodoro, y luego con esto pues así como que no, sí, yo tengo razón, este Patiño no es de fiar. Sí. Y bueno. Ay,
Pues aquí lo dice, mucha confianza tienes en ese bicho de Patiño, dijo Teodoro con acento sarcástico. Y le contesté, ¿no la tienes tú también, Teodoro? Siento decirlo, pero de algunos días a esta parte le desconfío y hasta quisiera que nos deshiciéramos de él. Sí, o sea, ahora sí, a Teodoro le latía algo estaba pasando, algo estaba mal, ¿no? Y Colombo no, Colombo así como que ciego, no, si es de fiar. Lo que pasa es que desde un principio Colombo no oye la plática donde Patiño dice que pues él algún día podría casarse con María y Teodoro sí, y desde ahí como que Teodoro ya dice, no, este hombre no es de fiar, desde ahí le pierde la confianza. Pero Colombo no sabe esa plática, por eso no, Por eso no duda de él entonces. ¿Sí? Sí, aquí también viene hablando de... Ay, no busqué las imágenes de Sayula. ¿Ven? ¿Qué pasa poquito que es Sayula? Aparte. O sea... Sí, en el puente fui a Sayula, pero nada más un ratito. Bueno, y ya entrándonos en el libro cuarto, La mano de Dios, el cazador del Nevado. Ay, ese es donde está lo que decía Ruth. Ahí es donde aparece el personaje misterioso. Sí, ahora sí como que el Chapulín Colorado salió al rescate. Sí. Oye, ¿sí es cierto? ¿Es El Salvador? Sí, o sea que es Pero primero... el cazador del Nevado. Donde aparece quien salvó a Cecilia. También. Sí, también empieza sus descripciones en el centro de un valle abierto entre dos colinas verdes y que más parecía una ancha cuchilla por su forma triangular, terminando en cúspide y por hallarse en el declive de aquellos dos centinelas de la naturaleza que representan de límites con sus achatadas cimas y su manto de musgo siempre delicioso, siempre blando y fresco. Yo no podía haber brincado ese capítulo. Porque te describe que el Señor se iba al bosque, a las montañas, a cazar, salía muy temprano y regresaba tarde, regresaba con su presa, vivía con la pariente, ¿sí? Y pero como ya estaban tan acostumbrados los bandidos a verlo, entonces lo ignoraban, ¿sí? Así como que, oh, qué casualidad. Ya, nunca me imaginé, pues dije, sí, me quedaba la duda quién había rescatado, qué había pasado con Cecilia. Yo la hacía enterrada en la montaña junto con mi papá aparte. O sea, así como que sí se me salió este capítulo muy jalado, así como que... Muy de relleno, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Samuel? Perdón, me perdí de muchas cosas. Pues no sé, es que yo creo que tenía que completar de alguna forma, ¿no? Porque si no, ¿cómo íbamos a rescatar a esa pobre Cecilia? Maestra, ¿usted qué le parece este capítulo? ¿Cómo? A la maestra. A la maestra de canto. ¿Perdón? En donde aparece el cazador, o sea, que nos describen el cazador y lo que hizo pues aquí en la novela. Ay, a mí me parece bonito y sí, desde que empieza a platicar de ese señor que ya es grande, que vive solo con la persona esta anciana, yo dije, sí, este tiene que ser el abuelo de María, no puede ser otro. Que se la ve. Solo y así, y que ayuda a Cecilia, pues tiene que ser él. O sea, yo dije, porque ¿a qué horas va a salir el abuelo? Ese es un hilo que todavía... No sé qué onda todavía, digo, y el papá que ahora lo voy a buscar al abuelo. No, pues es que aparece aquí ya en este capítulo mágicamente. Sí, es el abuelo. Muy bonito ese capítulo. Sí. Y pero estamos diciendo que a nosotros no nos gustó ese capítulo. ¿Por qué? Como que se hizo de relleno. No, pero es que si no, ¿cómo sale el abuelo?
Ah, es que no he seguido adelante todavía. ¿No has llegado a qué? Pues, pero no, en ese capítulo no dice que es el abuelo. Pero es el que rescata, bueno, ahí no dice, pero yo digo que tiene que ser el abuelo porque es un hombre grande que ve por esta chica que la ayuda, que vive solo, se ha separado de toda la ciudad, de todo el mundo, y es un hombre bueno, y como en la carta que le dejó la mamá le dice que busque al abuelo y el abuelo no ha aparecido hasta ahorita, yo digo, es que ese es el abuelo perfecto. De hecho, Por eso yo digo que ese es el abuelo. Yo también cuando lo leí, maestra Alejandra, pensé que era el abuelo. De hecho, aquí le puse a un lado el abuelo, porque lo describe. Luego dice, por lo demás, su vida era un tanto rara. Un tinte de la melancólica tristeza se dibujaba constantemente en su ruda fisonomía, y con frecuencia se le veía suspirar, como si algún recuerdo penoso levantase en su alma la imagen lejana de alguna aventura perdida. Sí, todo eso. Y eso dije, este señor es el abuelo. Sí, por eso yo dije, ese tiene que ser el abuelo, porque es un hombre grande y no ha salido además, le queda perfecto. Sí, hasta ahorita. Era un hombre bondadoso, porque pues todo lo que cazaba lo repartían. ¿No? Sí, eso sí, ellos nada más lo que necesitaban y lo demás lo repartían, eso sí. Sí. Cecilia duró un mes, Sí. o sea, fue un mes de estar ahí con ellos, y la cuidaron y todo eso, así como que... Sí. No, y luego más adelante también me afirmó más la idea de que era el abuelo, porque dice que este hombre vagaba por las barranquillas más inaccesibles y profundas y pasaba horas enteras devorando con sus miradas todo lo que le rodeaba, como si procurase encontrar algún indicio, alguna huella que llenase sus pensamientos. Ajá, todo eso, yo dije, es que ese es, pues da la impresión de que es un hombre que ha sufrido, porque está viviendo solo, porque como que es triste su vida, no sé, todo me daba la impresión. No, pero ya a la hora de su mirada, pues sí, estaba buscando a ver si la hija la tenían metida ahí, escondida a los bandidos. Sí. Sí, tienes toda la razón, no, ese detalle lo pasé de noche, lo leí muy de noche, yo creo. Pues bueno, aquí le llamaban el tío Pablo, que vivía con la tía Francisca. Pero ¿cómo se llamaba el papá? Tendríamos que irnos al principio. Ah, sí es cierto. Eso es lo... El principio del libro viene cómo se El llamaba. manuscrito, Pablo ¿no? Medina se llama. El abuelo se llama Pablo Medina. Ahí está. Ya ve, maestra, sí es. Sí es. ¿No qué? ¿Perdón? Sí es el abuelo, porque se llama Pablo Medina. Sí, es el abuelo, o sea, yo ya voy más adelante y yo desde un principio yo dije, le queda el papel del abuelo, que tiene que salir porque en la carta decía de él y no había salido en ningún lado, pero ya más adelante, bueno, ya en el siguiente capítulo ya se empieza a descorrer el velo. Sí, tengo que releerlo, como que no lo leí me perdí. Sí, de hecho, cuando llega a salvar a María, él llega y dice, yo tengo a Cecilia y... No, así no he leído todavía. No, perdón. Ruth, espérame. No me he querido adelantar yo en el libro. Es que Ruth también ya lo terminó. Sí, ya lo terminé. Yo siempre los devoro, pero ahora no he querido leerlo. ¿Sí? Todo. No, en realidad después de decepción. Sí, vi el comentario de Nelly. Sí, te decepciona un poco al final, pero bueno. Pero así nos pasa en los libros. Yo creo que muchos de los libros uno va siguiendo la historia y mentalmente yo creo que cada uno de nosotros construimos nuestro final, ¿no? Sí, ¿no? Como que... Y entonces cuando el autor nos pone su final, no es tu final. Si no es tu final, no te gusta el libro. Nos vamos apropiando de la historia. Ándale. Sí, es cierto. A mí tampoco casi ningún final me ha gustado de los libros. El de la de Maya sí, nos gustó, ¿no? El poema de Maya, ¿en qué No terminó? puedo. Pues se quedaba sola. Pero volví a hacer su... Sí. A mí me gusta
contando el final. ¿Ya están diciendo el final? ¿Y tú, Samuel, qué opinas de todo esto? No, pues sí, es cierto eso que dice, pero luego uno se va imaginando acá cosas muy diferentes y ya cuando llegas al final dices, ¿qué? ¿Por qué él con ella? ¿Qué te pasa? Ay, sí. Sí, como, acuérdense de La soledad de los números primos, ese sí fue de, rayos. Sí, Sí, creo que creo que sí. también amante también estuvo así como de... Es que no nos ha tocado uno así, de Salvador, eso, o sea, algo. No es un final muy triste de la soledad de los números primos, pero yo creo que sí era importante que se diera ese final, porque eso es lo que al final eso es lo que te esperabas. Sí, pues bueno, va a hacer... No nos iba a gustar, pero a eso iba. No, como que no podía terminar en un final feliz después de todo lo que pasa. Tenía Y todo lo que se hace, ser ¿no? trágico. Igual aquí lo estamos peleando con... Evidentemente, dentro de la historia se comprende que así debe de terminar, pero en esta historia se me afigura que la forzó, o sea, no le supo dar el final. Yo siento eso, pero luego ya lo platicaremos cuando... La próxima semana ya terminamos el libro. Sí. Ya la platicaremos al final. ya llegamos con... Ok. Patiñito, patiñito. Bueno, el final a mí me hizo sumamente inesperado, yo no me lo esperaba, es lo que estábamos comentando, que cada quien hace su final y uno piensa, pues en el cuento de hadas y vivieron juntos y felices para siempre, y a veces, pues no es lo que piensa el escritor, como en este caso, que sí se me hizo un final inesperado, yo no esperaba ese final. Sí. Y bueno, continuando con lo que sí nos toca, se llama Nunca falta un Judas. Bueno, el Judas ya casi sabemos quién es, ¿no? Sí. A ver quién, Patiño. Patiñito. Un patán. Gacho. Y bueno, dice aquí, de hecho, una de las cosas que también tiene al final la escritora, se enfocó también mucho en lo religioso al final. O sea, como que ya le dio un final demasiado apegado a la religión católica. Pues desde el personaje, ¿no? De esta... Desde el personaje de María, o sea, ya enfocó muchísimo a redimir al personaje y llevarlo a la salvación del... Yo siento que hay tres iconos muy importantes. Uno es la religión y otro, así como la nobleza de la raza mexicana, en el al muchachito que es como hermano de María, Pancho. a Pancho, que lo manda a hacer una No, se llama Pancho. Martín, ¿no? Martín, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Creo que no es Pancho, No, Martín. Ujú. El indígena el muchacho que lo quería pone poner como indio. resalta las virtudes de lo que se cree la raza de los aztecas, mexicas, zapotecas y todos esos indios inocentes, de buenos sentimientos, valientes, leales, o sea, como que todas las virtudes de todos los indígenas están ahí metidas en Martín, representadas en él. Es la representación viva de todos los indígenas mexicanos. Y por otro lado, María, pues es la pureza y la religión, la castidad, todo esto está representada en María, que es pues es toda pureza. Así es. Y el vizconde, pues la política, ¿no? El nombre, ¿no? De María. ¿Perdón? Y el vizconde, pues la política. ¿La política? Pues sí, porque el vizconde es el que hacía todos sus business y sí. Sí. Y pues sí, así se mueve. Ajá. Samuel. ¿Cómo? ¿Quién dices? Es que dice la maestra que por sí que María pues representa la religión, ¿no? Martín pues a los indígenas, ¿no? Y el vizconde pues representa la política. Claro. Ya. Creo que sí tiene muy enmarcado todas las posiciones sociales la supo
la supo ilustrar muy bien, o sea, la No, posición definitivamente, desde cómo se hace rico por otras el personas. bandido de cómo Cano, no, el bandido de asalto, pues ahí está Vicente Colombo, y los otros personajes, la figura del indígena y la figura de la mujer. En este caso, pues María y la pureza. Ujú. Sí, como que le supo dar a cada personaje esa figura. Sí. Y bueno, y volviendo ya a la lectura, ya casi para terminar, en este capítulo 2 se habla del Judas, ¿no? Siempre hay un Judas en la historia, y pues habla del encuentro de Patiño con el alcalde, que se ven en una casa, pues, en la noche. Yo cuando leí eso sí como que dije, ay, qué miedo. Pues es la casa donde ellos hacen todos sus negocios, los bandidos, porque Patiño le dio llave. Sí. Pues es lo que te decía Samuel, es la política, la corrupción, los delincuentes, o sea, es todo un amasijo ahí, todos están amarrados contra todos, la política, los corruptos y la delincuencia, siempre están unidos de la mano y van juntos. Sí, así es. Y bueno, ahí se dio Ahí está un comentario de Yoli, Ajá. dice, esos finales diferentes son interesantes, se salen de lo que uno pudiera prever. Dice, recordemos la época, la región y el tiempo en el que se desarrolló, por eso la moralidad. Pues sí. Sí, por eso la religión también le dio el final religioso, porque si no, no le habían permitido que se publicara el libro, yo creo. La iglesia tenía que dar el sí. Sí, así es. Y bueno, luego viene hablando de lo que puede hacer una mujer enamorada. Mejor dicho, lo que no puede hacer, o sea, ¿qué cosas no hace? Ay, qué bárbaro, a veces estuvo así como que hasta dormir al papá, o sea, y como que está muy de cuentos de hadas. Quiero una cena con todos tus bandidos. Sí, mi niña, lo que usted quiera. O sea, Era lo máximo para Colombo, Sí, y siempre le iba a cumplir todos sus gustos. Pues bueno, hasta el final de cuentas, ya que rescata también al coronel y rescata a Rafael, que ese encuentro también como que me llamó mucho la atención, como que pues Rafael sorprendido de verla ahí. ahí voy yo. De que, María. Y es cuando ya se da cuenta el por qué no puede, ella siempre le dijo que su amor no podía ser porque traía cargando algo de espaldas, que es cuando Rafael comprende quién es María o supone quién es María. Ahí voy. Sí. ¿Hay otro capítulo más? No, ¿verdad? No. Ya. ¿Y todavía hay más? ¿El mismo libro? ¿Del mismo libro? Sí. Sí. Y bueno, ya con la ayuda de Martín precisamente los ayuda a escapar y los manda con Martín a que los encamine, como quien dice, en parte del cerro, y se va con su papá, y pues ya llega y los ve todos desmayados, dormidos, por lo que les dio, y pues, o sea, ¿cómo se le ocurre también tomarle a lo que ella ya sabía que era la droga, y pues quedarse dormida? Pero es que Pues como dice la novela. se la tiene que tomar porque a la hora que va a despertar más o menos al parejo que ellos, o si el papá despierta antes porque tienen más tolerancia al vino y a eso, pues la va a encontrar dormida. Un Romeo y Julieta. Sí, es cierto. Yo creo que también de los libros clásicos metió ideas. Sí, también. Y bueno, la última copa del banquete. Yola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? No tiene micrófono, me parece. Maestra, ¿qué nos puede comentar usted sobre este capítulo de la última copa del banquete? Pues sí, yo pienso que por los nervios de todo lo que estaba pasando, de que se veía que, pues, de momento ya estaba más o menos solucionado, ya habían salvado al capitán, al verdadero capitán, pero pues por eso se toma también el vino, y también tiene ella que justificar que pues ella también se duerme. Y aquí yo digo, pues sí, en todas las novelas, si fuera una novela de hoy, yo creo que el Patiño ahí se hubiera adelantado y no lo hubiera respetado.
pero estamos en una novela pues de hace 200 años y la tenía que respetar porque todavía eran los delincuentes no tan... Tenían honor todavía, medio honor. Pero Eran yo creo que decentes. si no lo hubiera respetado, sabía que Colombo lo encontraba abajo de una piedra y lo mataba. Yo creo que también por eso la respetó por el miedo a Colombo. ¿Cómo ve? No, pues No, yo creo que la respetó porque quería llevársela. No por el miedo, porque si la hubiera robado de todas formas, Ay, sí me oyen porque ya se borró aquí. Sí, no, pero sí me acuerdo que creo que muchas veces se refería así como que su odio, que le caía mal, así de que se expresaba mal de él, ¿no? ¿Colombo? No, A ver, ya. Patiño. Patiño. Ajá, o sea, pues no decía nada, pero se le quedaba viendo. Nada más que hacía referencias de cómo se le quedaba viendo así como con cara de, ándale, tú también al rato vas a ver. Sí, pues sí, pero yo digo, el hecho de que no se hubiera aprovechado de María en ese momento y le hubiera respetado, pues fue porque de veras, pues se le pasó, pensó que se la iba a poder llevar y entonces sí iba a poder hacer de las suyas, pero no por miedo, porque él ya estaba resuelto a llevársela. Sí. Y bueno, al final de cuentas, después de que se da pues la guerra, Adolfo Diegues que dice que acechando silencioso los movimientos de Colombo, acababa de matarlo. Lo mató. Ah, Y en este caso, ¿cómo se llama su brazo derecho? Teodoro. Se suicidó. Teodoro. Ahora, y ahí también entra la escritora diciendo, pues sí, es un cobarde, esa acción es cobarde, ¿no? Sí, de hecho aquí dice, suicidarse solo puede un cobarde de corazón ruin y alma pequeña, donde no cabe la grandeza de la resignación. Suicidarse solo puede un loco que ha perdido la razón o un ateo para quien la moral divina es una fantasmagórica, una mentira, la virtud y un ídolo de la razón. También. ay, Hola Yolanda, ¿cómo estás? ya se conectó yo. Muy bien, muy contenta de poderme enlazar. Ya supe cómo invitarte, te estaba invitando con otro correo, pero resulta que tu correo es Yolanda González, no, creo que era el Yolanda González @ algo así, no era el del otro, el PIT, Yolanda PIT, algo así. ¿A ese no? No. Por eso no podía entrar. Pero mira, ya sé cuál es tu correo, como me diste dos, Sí. ya sé cuál es el indicado para ti. Sí, yo también no sé. Pero ya es al celular, ya me di cuenta. Es lo bueno. Ah, ok, bueno, para la otra ya va a ser más rápido. Y bueno, ya para terminar esta reunión, el capítulo 5 se llama Celos y Sombras. Celos y Sombras, el capítulo 5, en donde, bueno, al abandonar, dice Colombo, la sala del festín, se hace todo eso y ya después los matan a todos y Patiño se siente dueño, dice, por fin soy dueño de ella y de todo lo que me rodea. Son palabras de Patiño. Exclamó con orgullo, dando un paso hacia adelante. Nadie puede disputarme tan hermoso tesoro. Ella será mía y yo viviré aquí como un rey. O sea, él iba a seguir Sus planes, ¿no? Sí, malvados totalmente. Y María, al final de cuentas, iba a ser como su mamá, como Paula. Presta. Ay, ya, sí. ¿Quién le estaba poniendo eso? Patiño. Patiño. Lo que acabo de leer son palabras de Patiño. Dios. Y dice, al terminar este monólogo, un retumbido sordo y siniestro estremeció las rocas y paredes de aquellos antros oscuros, parecieron prontas a derrumbarse. Y bueno, al final de cuentas, a Patiño lo mata Martín. Sí.
que también es otra de las escenas en donde, bueno, dices, bueno, que no estaba encaminando a los secuestrados. ¡Ah, de veras! De repente, no ¡Chan! Llegó. los encamina, pero regresa, ¿no? Justamente En el momento. Pues yo creo que ahora sí, como bueno, se encaminó, los dejó en un lugar a salvo y dijo, espérenme, es que María quedó en la boca del lobo. Sí, aunque sabía, yo creo que sí sabía cuáles eran los planes de ella volver a tomar, de dormirse junto con todos. Al despertar, los bandidos iban a decir, pues, ¿qué pasó? Iba a haber aquella una problema y claro que iban a descubrir a María, ¿no? Entonces, como que corre a salvarla. Sí, corre a salvarla y la salva, ¿no? Pues sí, eso es todo. Ay, no lo he visto, Roy. ¿Qué pasó? Estos dos. Y bueno, ya un comentario para terminar la reunión. Yola. Mira, lo único que puedo comentar, Lulu, es de que me tomé mis buenas vacaciones y la verdad del libro, pero es lo que quería escuchar precisamente más o menos lo que están comentando. Y la verdad me ha gustado mucho y sí tiene sus detalles, como dice Ruth, desde que empiezas a regresarte un poco en el texto o en la narradora, te das cuenta que sí hay detalles y huecos que debió más bien analizar al final del libro y haberlos acomodado bien para un mejor final. No lo he terminado, pero sí se vislumbran esos detalles de ajuste o de acomodo, ¿no? En la narración y en el texto mismo. Pero me parece muy interesante el desarrollo que ella hace por la época, por las formas que describe, los lugares, las conductas, lo que estaba en boga, que era precisamente los ladrones. Y pues me gusta de todas maneras. Y cuenta mucho lo que les estaba yo hace rato escribiendo, que sí es muy acorde a la época porque había mucha religiosidad. Escritos anteriores, incluso ella, como que hasta considero yo que ha de haber sido catequista, porque mencionaba textos dedicados a Jesús, a la religión, a las buenas costumbres, a la buena conducta. Entonces, por eso es que se desarrolla así. Y es lo interesante de que a la hora que estamos analizando los libros, ¡oh, qué mal! Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Aquí sí, ok. Lo interesante de estudiar o de leer un poco la historia de los autores es que vamos comprendiendo el contexto de por qué la narración, como mencionó hace rato Samuel, está representando con los personajes, la sociedad, a cada uno, pues, digamos, le da un papel como su función, ¿no? Y también la misma moral que se desarrolla en la región y por qué el actuar o por qué ella le da ese carácter al personaje, aunque sí, como dice Ruth, ya analizaremos bien el final, ¿verdad? Pero me parece muy interesante todo el desarrollo y sobre todo lo que han comentado ustedes. Gracias, Yoli. No, pues gracias a ustedes. Lamento mucho no haber estado, pero la oportunidad que nos brinda la virtualidad. Gracias. Maestra Alejandra, un comentario cortito. Pues, ¿qué más te puedo decir? Ahorita no se me ocurre nada. A ver, en el siguiente. Samuel. Pues que me gustaba ese tiro porque estuvo bien bueno. Bueno, Ahí al patiño. pues les agradecemos. Mañana ya subimos una publicación para poner las sugerencias para elegir el nuevo libro. Sí. Y la semana que entra terminamos ya el libro, ahora sí, para hablar de todo. Para ya no estar diciéndole, Ruth, por favor, Ruth. Sí, no te adelantes. Mañana en la página del Facebook del Círculo de Lectura Shop
vamos a preguntarles qué libro les gustaría leer para el próximo ciclo de lectura, para que estén al pendiente y nos den sus sugerencias. Y para que todos participen, no sé, el libro que ustedes quieran recomendar para el próximo ciclo lo vamos a preguntar mañana. Mira, comentar algo. Hay una relación. Sí, díganos, perdón, maestra Alejandra. ¿Hay alguna relación de títulos que vayan a poner? ¿O en qué? ¿De dónde sacamos? No, ese libro puede ser de la temática que usted quiera. Se sugiere, y ya de todas las sugerencias, lo que hacen ellas es, ponen el listado y votamos. Sí, es que nosotras elegimos de acuerdo al acervo que tenemos en la biblioteca y si existe la posibilidad de que también este libro se encuentre en línea, tenemos 3 títulos. Y después nuestros seguidores, incluyéndolos a ustedes, los invitamos a que voten por el libro, o sea que ustedes, los lectores, son los que eligen el próximo libro a leer. Que sea digital, también que podamos localizar el libro. Sí, lo importante es que el libro que nosotros lo seleccionamos de acuerdo a que si lo encontramos en digital y entonces para que los virtuales nos puedan lo puedan leer, y también si lo tenemos en la biblioteca, pues qué mejor para que lo puedan solicitar a préstamo. Esas son nuestras condiciones a veces para poder elegir las lecturas. Pero digamos, ustedes pueden sugerir cualquier libro, cualquiera que ustedes quieran. Ya nosotros nos damos a la tarea de las sugerencias, pues elegir la que más esté disponible, tanto virtual como presencial. Sí, así es. Para que todos tengan acceso a la lectura. Sí, y también para recordarles que está el blog del Círculo de Lectura, también por ahí pueden... Sí, también nosotros, no sé si en la página del Facebook la estén consultando, ahí de repente publicamos en el blog del Círculo, se llama circulodelecturashop.blogspot.mx, y ahí van a encontrar también avances de las lecturas por escrito, y también pueden participar ahí haciéndonos llegar comentarios. Y también publicamos a veces eventos que hacemos en la biblioteca, como en este caso va a estar la maestra Sara Velasco. Y tenemos otro blog, el Momotlalcali, que publicamos burbujas de lectura, fragmentos de obras literarias para el disfrute de todos nuestros lectores, y también pueden participar ahí publicándonos sus impresiones. Ok, muy bien. Lo que pasa es que casi no me meto a Facebook, pero bueno, de repente voy a meterme para ver esos comentarios. Sí, y bueno, muchas gracias por su compañía. La semana que entra terminamos el libro y pues gracias, nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye a todos.